buenas noches, estimados televidentes. Estamos una vez más en nuestro programa Palabra de Vida y Poder. Le habla su hermano Carlos Peralta para todo el norte de Nicaragua, podríamos decir, allá hasta donde nos ven en Jinotega, Matagalpa, Sébaco, Darío, acá Estelí, y hasta donde se extienden las señales de este medio de comunicación. Agradecemos pues a Dios porque Él nos ha ayudado hasta el momento el poder compartir su palabra. También agradecemos a nuestros hermanos que nos han estado apoyando para que nosotros sigamos predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que animo a todo el pueblo de las diferentes ciudades donde nos ven que estén pendientes de este programa. Ya saben que es una hora de 8 a 9 de la noche. Así que en esta noche pues vamos a continuar enseñando el tema el Dios de promesa. Esta es la tercera parte. El Dios de promesa, tercera parte. Así que saludamos a todo el pueblo que nos ve. Allá saludos a Jinotega, Sébaco, Darío, Matagalpa, Estelí y toda la zona norte donde nos ven. Es una bendición que estemos llegando. Y si usted no quiere ver, también búsquenos en YouTube. Tenemos un canal en YouTube. Escriba ahí Pastor Carlos Peralta y ahí va a ver nuestros videos también. Y si tiene sus comentarios, sus mensajes, envíenos a los teléfonos que están ahí en pantalla. En esta noche pues vamos a estar orando para pedirle al Señor que nos ayude en el tema que estaremos abordando. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el tiempo que nos das, el poder predicar tu palabra, Señor. Sabemos que es un privilegio, Señor, hacer tu obra. Gracias porque tú nos has llamado, Señor. Yo te pido que en esta noche me uses, que bendigas este lugar, que bendigas las vidas que están viendo el programa, que sea tu Espíritu Santo, Señor, usando mi vida, Dios. Gracias por todo lo que vas a hacer en esta noche, Señor. Abre la mente y los corazones de las personas que estarán viendo el programa. En el nombre de Jesús, amén. El Dios de promesa. Hemos estado enseñando de que Dios es un Dios de promesa. En la Biblia encontramos muchas promesas que Dios ha establecido en su palabra. Y hemos enseñado de que Dios ha hecho promesas incondicionales como la que le hizo a Abraham, donde le dijo que le iba a bendecir, que su descendencia iba a ser como la arena del mar, como la estrella del cielo, y que iba a ser de bendición, y su descendencia iba a ser de gran bendición, y que a través de él iba a venir el Mesías. Y fue una promesa incondicional que Dios le hizo a Abraham, y no importando las circunstancias de Abraham y Sara, no importando que aún en cierta ocasión la fe de Abraham y Sara menguó, cayó su fe, pero aún Dios cumplió sus promesas. Pero también encontramos promesas en la Biblia, como la salvación, una de ellas. Y la salvación es condicional. Todos tenemos el derecho a ser salvo y a entrar al cielo, pero hay una condición: que si creemos en Cristo Jesús, que Él es nuestro Señor, que Él murió por nuestros pecados, y confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón, seremos salvos. Eso es lo que dice Romanos 10:9. Esa es una de las promesas con condiciones. Para poder entrar al cielo, para poder ser salvo, debemos de creer en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hay otras promesas también que debemos hacer, de creer en la palabra de Dios, de creer en lo que Dios ha establecido. Y de hecho, hermano, el tema por el cual hemos estado enseñando es que por qué le debemos de creer a Dios. Recuerda que Dios es un Dios confiable, que la esencia de Dios es que es un Dios veraz, que Dios nunca miente, que Dios es fiel, que Dios es fiel. También Dios es un Dios inmutable, que Él no cambia en su carácter, en su personalidad.
en su cualidad, Dios es un Dios de amor también. Y que todo lo que Dios hace, todo lo que Dios ha prometido en su palabra, siempre Él está pensando, siempre está basado en nuestros mejores intereses. ¿Cómo podemos ver el amor de Dios reflejado, manifestado? Lo podemos ver a través de su Hijo Jesucristo siendo crucificado en la cruz, muriendo por nuestros pecados. Jesús mismo lo dijo, que Él iba a morir por nuestros pecados, y Él lo hizo, y eso fue una promesa que Él había hecho y lo cumplió. ¿Y por qué lo hizo? Porque Él nos amó lo suficiente para mantener esa promesa. Hay promesas, hermanos, en la Biblia condicionales, que Dios nos promete algo, pero que usted debe cumplir ciertos requisitos. Y en Primera de Juan 5:14, Primera de Juan 5:14, vamos a irnos a ese versículo. Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14 dice, Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mire qué bueno este pasaje en la Biblia. Yo estaba meditando en este pasaje, estaba estudiando la palabra de Dios hoy toda la tarde, orando a Dios, viéndole sabiduría para poder enseñarle en esta noche. No es fácil. A veces uno pasa 5 horas estudiando la palabra de Dios y todo el tiempo para poder venir a enseñarle en esta noche. Dice aquí, y esta es la confianza que tenemos en Él, en el Señor, en Cristo Jesús, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mire qué importante este pasaje que estamos leyendo. Aquí hay una palabra clave y es confianza. La palabra confianza la podemos encontrar en el griego, ¿verdad? Sí, en el griego en sí significa, confianza significa seguridad. En el griego, ya interpretándolo en nuestro idioma, significa seguridad, pedir abiertamente a Dios lo que yo quiera pedirle. Eso significa la palabra confianza. Entonces, cuando usted lee este pasaje y dice, y esta es la confianza, es decir, y esta es la seguridad que usted y yo tenemos para poder ir delante del Señor y pedirle con seguridad, abiertamente, francamente. Tenemos nosotros, hermano, ese privilegio de ir con confianza como hijos de Dios, con seguridad, abiertamente al Señor para pedirle lo que nosotros deseamos. De hecho, usted tiene muchos deseos, yo tengo muchos deseos, yo tengo muchas metas, yo tengo muchos proyectos, usted tiene muchos proyectos, usted tiene muchos planes, yo tengo muchos planes. Entonces, dice, y esta es la confianza, esta es la seguridad que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿qué podemos pedir nosotros? Cualquier cosa. Pero dice, que si pedimos alguna cosa, y aquí encontramos otra palabra, conforme, es decir, de acuerdo, según la voluntad de Dios. Óigame, aquí hay algo muy importante. Nosotros podemos pedir cualquier cosa, pero mire lo que dice aquí, que si lo que estamos pidiendo va conforme a la voluntad de Dios, dice, Él nos oye. Él nos oye. Dios nos va a escuchar todas nuestras oraciones. Pero el hecho de que Dios nos escuche todas nuestras oraciones no significa que Dios va a estar de acuerdo con lo que nosotros le pidamos en todo lo que le pedimos. Eso es algo muy importante que usted y yo debemos aprender. Yo no estoy limitando el poder de Dios, porque Dios es poderoso, omnipotente. Dios es todo poder. Y si Dios actúa en mi vida de una manera especial, no significa que Dios va a actuar de la misma manera con usted. O no significa, si Dios actúa en mi ministerio de una manera, Dios no va a actuar de la misma manera con usted, porque Dios tiene propósitos muy definidos en cada uno de nosotros, en la vida de cada creyente, en la vida de cada uno de los hijos de Dios.
Entonces dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y dice más adelante, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que leíamos. Esto que dice más adelante, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, dice, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Pero este pasaje, el versículo 15, tenemos que interpretarlo de acuerdo al contexto del versículo 14. Porque dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Hermano, yo a veces veo en la televisión y a veces veo muchos predicadores que demasiado se van a los extremos. Y a veces le dicen a la gente, pida al Señor, pida, pero pida con fe. Y de hecho que tenemos que acercarnos al Señor con fe. Pero debemos de pedirle al Señor. Debemos de pedirle al Señor con fe, pero también debemos orar al Señor de acuerdo a su voluntad. Porque vamos a ver otros versículos que podemos encontrar en la Biblia. Es lo que les decía, en la Biblia tenemos muchas promesas. Y esas promesas son para nosotros. Muchas de esas promesas son para nosotros. Dios tenía promesas específicas para el pueblo de Israel, a como Dios tiene promesas específicas para la iglesia de hoy. Y Dios no ha cambiado. Dios es un Dios inmutable. Él es ayer y hoy por los siglos de los siglos. Hoy tenemos, hermano, problemas. Cada uno de ustedes y yo tenemos problemas diferentes. Hay momentos que estamos en problemas de salud. Cada cristiano a veces se enferma. Y a veces tenemos problemas de salud. Pero también a veces hay momentos de que estamos sanos. Hay momentos que estamos pasando momentos de escasez en nuestra vida. Y también hay tiempos de abundancia. Y todas las circunstancias que pasan en la vida, como tiempos de alegría, tiempos de gozo, a como hay tiempos de sufrimiento, tiempos de tribulaciones. ¿Sabe qué? Todas esas cosas suceden en la vida de los hijos de Dios, de los creyentes. Y no crean que Dios no tiene el control de todas las cosas, porque Dios es soberano. Por eso Él tiene control de todas las cosas que suceden a nuestro alrededor. Todas las cosas que suceden a nuestro alrededor. Él tiene control de todas las cosas porque Él es un Dios soberano. Él es un Dios que tiene el control de todo lo que pasa en el universo, de todo lo que pasa en la creación, de todo lo que pasa en sus hijos. Porque Él es un Dios omnipotente, que todo lo puede. Es un Dios omnipresente, que está en todas partes y sabe nuestras circunstancias, nuestra situación que estamos viviendo, a como también es un Dios omnisciente que lo sabe todo. Entonces, a veces se da ese caso, hermano. Oramos a Dios y le pedimos tal cosa. Y a veces no recibimos. ¿Por qué? El apóstol Santiago dice que a veces nosotros no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. A veces somos codiciosos, dice la Biblia. Pero quiero decirle que Dios es un Dios que Él está pendiente de todo lo que nosotros le pedimos a Él. Pero Él siempre va a responder a nuestras oraciones. Y una de las formas que explicaba yo en cierta ocasión es que Dios responde de una manera afirmativa, sí, cuando nosotros estamos orando de acuerdo a su voluntad. Y cuando estamos orando y le estamos pidiendo algo a Dios que no es su voluntad, Él nos va a responder no. Nos va a responder no. Y cuando estamos orando y estamos pidiendo algo a Dios y estamos en la dirección correcta, en la voluntad de Dios, lo que estamos pidiendo, pero no es el tiempo de Dios. Dios a veces se queda callado.
Dios a veces no responde. O Dios a veces nos puede decir, espera, lo que me estás pidiendo es mi voluntad. Y yo te voy a responder, yo te voy a dar lo que me estás pidiendo, pero a su tiempo. Ya me explico. A veces oramos a Dios, a veces le pedimos a Dios y Él nos va a decir, claro que sí, es mi voluntad. A veces oramos a Dios y a veces Dios nos va a decir, no, no es mi voluntad. No es mi voluntad lo que tú me estás pidiendo. Imagínense que alguien está orando al Señor y le está pidiendo al Señor, mira, Señor, yo no aguanto a mi vecino. Mucho me molesta. Yo quiero que le deje caer un rayo en su casa y lo desbarate. ¿Usted cree que Dios va a contestar esa oración? ¿Usted cree? Son cosas que, imagínese, y usted cree que alguien no podría hacer esa oración. Sí, hermano, hay personas que lo pueden hacer. Yo ya no aguanto a mi vecino, Señor, mándale un rayo que lo parte en dos. Y hay mucha gente que lo puede hacer porque en el momento, hermano, están llenos de ira, de enojo, y ya no aguantan y ya no quiere irse, ni lo quiere ni ver. A veces sucede eso. Pero aún la Biblia nos enseña que nosotros debemos de perdonar a aquellos que nos hacen daño. Y es cierto. Y yo creo que para eso, hermano, es parte de la voluntad de Dios. Yo creo que no debemos ni decirle a Dios, Señor, es tu voluntad que yo perdone a aquel que me ha hecho daño. Está en su palabra. Es explícito, está claro que debemos de perdonar por aquellos que nos hacen daño. Perdonar a aquellos a nuestros enemigos. Otro ejemplo podríamos, hermano, dar en el caso de muchachas que están orándole al Señor. Podría ser el caso de orar por alguien, y se ha dado el caso de que hay muchachas que oran por hombres que ya están comprometidos, están casados, y le dice, Señor, yo quiero orar por él porque me agrada, me gusta y yo quiero que él sea mi esposo, y él está comprometido. Yo no creo que Dios responda a esa oración, porque Dios está en desacuerdo con eso. Entonces quiero decirte algo. Debemos de pedirle a Dios sabiduría en lo que hacemos. En Marcos 10:36, en cierta ocasión, Jesús les dijo, ¿qué queréis que yo os haga? Estamos hablando de Zebedeo, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Estos discípulos se le acercaron a Jesús diciéndole, Maestro, querríamos que nos haga lo que pidiéramos. Entonces Jesús le preguntó, ¿qué quieren? En Marcos 10:36 le dice a Jesús, ¿qué quieren que yo haga? En el versículo 37 le dice, ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos, Jesús. Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. ¿Sabe? Vea el ejemplo aquí. Marcos 10:36 al 40. Los discípulos le están pidiendo algo al Señor. Y a veces no sabían ni lo que estaban pidiendo. Le estaban pidiendo algo al Señor. Y Dios le dijo, no saben lo que está. Y el Señor le dijo, no saben lo que ustedes están pidiendo. Así nos pasa a nosotros. A veces pedimos algo a Dios y no sabemos lo que estamos pidiendo. No sabemos lo que estamos pidiendo. Usted le puede decir al Señor, Señor, dame la sabiduría que le diste a Salomón. Te pido, Señor, la sabiduría que le diste a Salomón. La Biblia dice que como la sabiduría de Salomón, no ha habido otro hombre más sabio aquí en la tierra. Bueno, Salomón fue el hombre más sabio aquí en la tierra.
Claro que no podemos comparar a Salomón con Jesucristo porque Jesucristo era Dios, pero como hombre, como rey de Israel, como rey del pueblo de Israel, fue el hombre más sabio y aún en toda la tierra. Y eso fue un caso específico. Alguien podría ir delante de la presencia del Señor y el Señor, la persona le podía pedir esta misma petición al Señor y puede ser que el Señor le diga, no puedo porque el caso de Salomón es un caso específico. O puede ser que Dios lo haga, pero bueno, eso está en la voluntad y en la soberanía de Dios. Eso es algo que tenemos que ver. Eso es algo lo que tenemos que ver, hermano. Martín Lutero dijo en cierta ocasión que la oración no es para cambiar los planes de Dios, sino para confiar y descansar en su soberana voluntad. La oración no es para cambiar los planes de Dios, ni para cambiar los propósitos de Dios. ¿Sabe usted, hermano, que Dios tiene propósitos muy definidos con su vida, con mi vida, con su familia, con sus hijos, con una nación, con un pueblo específico? Dios tiene propósitos muy definidos, planes específicos con cada uno de nosotros. Y nosotros podemos orar a Dios y podemos pedirle al Señor, pero aún así nuestra oración no puede cambiar los planes y los propósitos de Dios para tu vida y para mi vida. Ya Dios lo tiene trazado, ya Dios lo tiene bien definido para nosotros. Por eso la oración simplemente, hermano, es una manera de comunicarnos con Dios. Pero cuando nosotros oramos, eso no cambia los propósitos y los planes de Dios que tiene para tu vida. La oración es para aprender a confiar y descansar en la soberana voluntad de Dios. Porque recuerde que Dios es el que decide. Dios es el que establece las leyes. Dios es el que hace las cosas como a Él mejor les parezca. Porque Dios es un Dios sabio y Él conoce lo mejor para nosotros. Algo muy importante que sí le puedo garantizar, y claro que sí, es que nosotros con nuestra oración podemos pedirle a Dios que cambien las circunstancias a nuestro alrededor, o las circunstancias que estamos viviendo, que estamos pasando, pero sí, no podrían cambiar los propósitos de Dios en nuestra vida. Pero sí, nosotros podemos decirle al Señor que cambien las circunstancias. Recuerde que Dios usa ciertas circunstancias, ciertos problemas en nuestra vida, hermano, ¿con qué propósito? Para moldearnos, para tratar con nuestra vida, para acercarnos cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso debemos de aprender nosotros. Siempre que oramos, en la oración, nosotros debemos de aprender a orar. Y la oración es para alinearnos a la voluntad de Dios, no a mi voluntad. No es lo que yo quiero. Porque cuando nosotros tenemos una relación con nuestro Dios, vamos a ir aprendiendo e ir entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Porque, hermano, a veces yo quiero hacer lo mío. A veces en cierta ocasión yo quiero decirle, Señor, hacete a un lado, porque a mí me gusta esto. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y yo lo quiero hacer a mi manera. Yo no quiero que tú intervengas en mi vida. Hazte a un lado. Así a veces actúa el hombre. Pero, ¿sabes? Cuando nosotros oramos bajo la voluntad de Dios, le estamos diciendo al Señor, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Dios tenía un propósito eterno desde el principio de la creación, del enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y en cierta ocasión Jesucristo, cuando estaba en el huerto del Getsemaní, ya estaba a punto de ser crucificado, Jesús dijo, Señor, si es posible, haz de mí que pase esta copa. Pero dijo él, que se haga tu voluntad, no mi voluntad. Señor, aunque no sé si hay un plan B, pero yo prefiero que se haga tu voluntad y no mi voluntad.
Jesús entendía claramente el propósito de Dios. Él entendía. Jesús perfectamente hubiera renunciado, hermano. Pero él, humanamente, él sentía el dolor y el sufrimiento que iba a pasar o que iba a sufrir en la crucifixión. Pero él prefirió hacer la voluntad de Dios. Porque él sabía que la voluntad de Dios era que él tenía que morir en la cruz para que nosotros fuésemos lavados, limpios de nuestros pecados, para que fuésemos salvos. En muchos casos, en muchas veces, hermano, hay gente que le pide al Señor, y entre los hijos de Dios, Señor, prospérame. Yo quiero que tú me bendigas porque yo quiero ser un fuerte apoyo a los ministerios. Y a veces hemos tergiversado de manera equivocada de que la prosperidad, creen que solamente es dinero. Y la prosperidad en la vida cristiana es amplio, es integral. Porque Dios te puede bendecir, hermano, de diferentes maneras, con una familia llena de bendición, con hijos obedientes, con hijos, hermano, que te honren, con paz, con gozo. Y quizás no tengas abundancia económica o bienes en tu casa. Y a veces Dios, hermano, hay mucha gente que le pide al Señor, Señor, prospérame económicamente. Y en la soberana voluntad, en la soberanía de Dios, Dios bendice a estas personas. Porque le dicen al Señor, Señor, bendíceme económicamente porque quiero apoyar a los ministerios. Y esta gente, cuando Dios las bendice económicamente y las prospera, se olvidaron de lo que de por qué ellos oraban. Y ¿saben qué, hermano? Ahí entendemos a Dios. Dios, aún dentro del pueblo cristiano, dentro del pueblo, dentro de la iglesia, hay gente que tiene mucho dinero. Y esta gente que tiene mucho dinero no ha entendido que Dios lo ha bendecido económicamente, no para que se queden con todas las riquezas en sus manos, sino para que ellos sirvan de bendición a los ministerios, a las iglesias, al pueblo de Dios, y compartan lo que Dios le ha dado. Pero hay gente que en vez de hacer lo que Dios le ha puesto en su corazón, y cuál ha sido el propósito de Dios, más bien atesoran. Y recuerde que un día Dios nos va a llamar allá en el cielo a cuentas. Y Dios nos va a decir, ¿qué hiciste con el talento que te di? ¿Qué hiciste con la familia que te di? ¿Qué hiciste con el dinero que te puse en tus manos? ¿Qué hiciste con el ministerio que puse en tus manos? ¿Qué hiciste con todo esto? Hay una gran responsabilidad. Y qué bendición por aquella gente que han escuchado la voz de Dios. Porque yo conozco gente, hermanos, que son generosas y que apoyan la obra de Dios. Y lo hacen de manera generosa. No por ni con tristeza ni por necesidad. Apoyan la obra de Dios porque han entendido que Dios le ha dado para bendecir. Y apoyan la obra de Dios. Y qué bendición. ¿Sabe? Entrando yo me he visto en cierta ocasión en el ministerio con gente que me han apoyado, y cuando comienzo a explicar temas como la soberanía en la oración, de que Dios es un Dios que contesta nuestras oraciones, pero que Él va a responder nuestras oraciones conforme a su voluntad, conforme a su soberanía, y no conforme a nuestros deseos. Entonces hay gente que ya se pone mala y me dice, mire, hermano, yo no lo sigo apoyando porque yo estoy en contra de lo que usted predica. Yo le digo entonces, mire, lo siento, pero yo voy a seguir predicando lo que dice la Biblia. Porque si a mí no me sigue apoyando usted, Dios va a usar a otra persona. Si a mí me cierran las puertas en el canal donde yo predico, en los diferentes canales de donde yo predico, Dios me va a abrir puertas en otros canales. Y aún Dios me va a llevar más allá de lo que yo no me puedo imaginar. Entonces quiero decirle algo en esto, hermano. Que mientras usted
se mueva bajo la voluntad de Dios. Mientras usted haga las cosas bajo la voluntad de Dios, mientras usted ore bajo la voluntad de Dios, mientras usted le pida a Dios bajo su voluntad, Dios nunca lo va a dejar, Dios nunca lo va a abandonar, Dios nunca lo va a defraudar. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios de promesas. Y todo lo que pidamos, si está en la Biblia, si está en su palabra, Dios nunca nos va a defraudar. Entonces, hermano, vamos a ver otro pasaje en la Biblia. Estábamos leyendo esto. Que dice Romanos 12:2. No os conformemos a este mundo, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es difícil, hermano, que nosotros entendamos cuál es la voluntad de Dios para mi vida, para su vida, si nuestra mente no ha sido renovada. Nuestra mente tiene que ser cambiada, tiene que ser transformada por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. No nos amoldemos, no nos adaptemos a este mundo, no pensemos como piensa el mundo, no practiquemos lo que practica el mundo, sino seamos renovados nuestra mente, nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Claro, ¿entendió, hermano? Nunca vamos a entender cuál es la voluntad de Dios si seguimos pensando como piensa el mundo. Nunca. Su mente no va a ser transformada, su mente no va a ser renovada si no tiene una relación con el Señor, si no lee la Biblia, si no conoce a Dios tal como Él es. ¿Sabe? Dios es soberano en todo lo que nosotros hacemos. Él tiene el control de todas las cosas. No crea que a Dios se le escapa nada. No crea que a Dios se le escapa nada. En cierta ocasión un hermano, un predicador, cuenta, y esto es real, llegaron dos personas, la mamá y la hija, y llegaron donde el pastor y le dijeron: hermano, pastor, queremos confesarle algo. Ajá, sí, le dice el hermano, el pastor. Mi hija y yo hemos contraído SIDA. Y el hermano, mire, y esto es real, porque yo he estado en muchas de las conferencias de este hermano. Yo he contraído SIDA, le dice la mamá y dice la hija. Contraímos SIDA a través de una transfusión de sangre. Y no solamente es eso, le dice la mamá. Aparte de que tengo SIDA, tengo cáncer en mi estómago. Y el cáncer ya es terminal. Ya me falta pocos días de vida. Y bueno, y solo estoy esperando yo que se haga la voluntad de Dios. Entonces le dice la mamá: venimos a que usted ore por nosotros. Si es la voluntad de Dios, si es la voluntad de Dios sanarme, yo me voy a sanar. Y si no es la voluntad de Dios, Dios va a permitir que yo vaya a la presencia de Él. Si es la voluntad de Dios, le dice: Dios va a sanar a mi hija y me va a sanar a mí. Entonces el hermano oró. Y oró por las dos, por la mamá y la hija. A los días, al mes, hermano, el hermano pastor recibió un correo electrónico de parte de la señora de la mamá. Y le dijo: hermano, Dios me ha sanado, no tengo SIDA, no tengo cáncer, ya me he hecho los exámenes y Dios me sanó. Pero eso sí, Dios me sanó, pero mi hija murió de SIDA. Le estoy hablando de, esto es real. Con esto le estoy explicando de que Dios es soberano. Dios es soberano en la oración. Dios tiene promesas establecidas en la Biblia. Pero recuerde que todas esas promesas, todo lo que Dios estableció en su palabra, siempre va de acuerdo a su voluntad. Debemos orar a Dios. ¿Y sabe qué? La mamá se sanó, la hija se murió.
Dios es soberano, Dios conoce lo mejor para nosotros. Y hoy en día cuenta el pastor de que la señora, Dios la ha bendecido grandemente, ya tiene años ya de que sucedió este caso, este milagro, y Dios la ha bendecido tan grandemente a la señora que es una fuerte en su ministerio, pero la hija se murió. Vemos ahí cómo Dios obra. Miren cómo Dios obra. Dios es tan real, Dios es omnipotente, pero tenemos que aprender a creer a Dios y a confiar en su soberana voluntad, en sus decisiones, en lo que Dios haga. Los discípulos de Jesús, Pedro estaba preso en la cárcel y dice la Biblia que cuando lo metieron preso, dice que Pedro dijo, bueno, ni modo, lo que espera, no importa lo que pase. Dice que Pedro se acostó y se recostó ahí donde lo tenían en la cárcel. Y él se acostó a dormir tranquilo, y de repente entró un ángel y lo sacó de la cárcel, lo llevó para donde los discípulos, donde la iglesia que estaba orando por él. Pedro estaba confiado. Lo mismo Pablo. Hombres profetas profetizaron que en Jerusalén lo iban a golpear, iba a pasar tribulaciones, que lo iban a atar, y bueno, y cuántas cosas. Eso está en Hechos capítulo 21. Y Pablo, ¿qué fue lo que dijo Pablo? Pablo le respondió, ¿qué hacéis llorando? Porque cuando escucharon la profecía de los sufrimientos que iba a pasar Pablo en Jerusalén, ¿qué fue lo que dijo? Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús. Pablo estaba dispuesto, hermano. El profeta Agabo le está dando la palabra de Dios, diciéndole de esta manera. Dice que el profeta tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo en Hechos 21:11. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Y dice que toda la iglesia comenzó a llorar. Y Pablo le dijo, ¿por qué lloran? ¿Por qué lloran? Le dijo Pablo, yo estoy dispuesto a someterme a la voluntad de Dios, en otras palabras. Y si tengo que morir, tengo que morir. Y si esto lo aplicamos a nuestra vida, ¿qué pasa cuando nosotros pasamos tribulaciones? Cuando pasamos enfermedades. Cuando nuestra fe es puesta a prueba. ¿Qué sucede? Hermano, a veces decimos, no, ya Dios me dejó. Si yo he escuchado a muchos hermanos que dicen, predicando, que la vida del cristiano es color de rosa, nunca vas a sufrir. Otros dicen, pare de sufrir, nunca vas a tener tribulaciones. Y no es cierto. La Biblia dice, ¿sabe qué? En la Biblia no encontramos promesa que diga que nosotros nunca vamos a tener tribulaciones y luchas. No dice eso la Biblia. Jesús mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Y eso es difícil que nosotros, hermanos, lo ignoremos. En el mundo vamos a tener sufrimiento, vamos a tener lucha, vamos a tener pruebas, pero creamos que Dios está con nosotros, que Dios no nos ha dejado, que Dios no nos ha dejado. Por eso debemos de aprender al Señor a creer lo que dice su palabra, a creer en su promesa y orar y estar confiado en, hermano, en que creer a Dios y que todo lo que Dios haga es lo correcto, y esperar que Dios actúe de la manera que Él quiera, de acuerdo a su voluntad. Los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. En Mateo capítulo 6 le dice, enséñanos a orar. Jesús le dijo, oraréis de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos
tu reino. Es decir, que tus leyes sean las que gobiernen mi vida. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo. ¿Qué dice? Hágase mi voluntad. No dice, hágase tu voluntad en el cielo como así en la tierra. Esa fue la oración que le dijo el Señor Jesús que hiciéramos nosotros y le enseñó a los discípulos. Dios es poderoso. En cierta ocasión vamos a orar por gente, hermano, que van a ser sanadas inmediatamente. Y en cierta ocasión vamos a orar por gente y Dios dice, ya lo tengo destinado, me lo voy a llevar. Eso me ha pasado a mí. Y he orado por gente, por años he visitado gente y Dios lo tiene un año en una cama y yo he orado por ellos y lo he visitado, lo he evangelizado, le han entregado su vida al Señor y la voluntad de Dios no fue levantarlo de la cama, la voluntad de Dios fue llevárselo a su presencia. Porque Dios tiene la última palabra. En San Juan 15:7 dice lo siguiente: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros o en ustedes, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí. Mire qué importante es esto. Cuando oramos a Dios, cuando pedimos al Señor, hay algo muy importante que debemos entender. Dice en San Juan 15:7, si permanecéis en mí. En otras palabras, si obedecéis mis palabras, si sos obediente a mí, si mis palabras permanecen en tu corazón, en tu mente, y las obedeces, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hermano, cuando nosotros somos personas que estamos viviendo una vida agradable a Dios y cada día tratamos de ser mejor para el Señor, cada día vamos a entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros, qué Dios quiere para nosotros, y es ahí donde vamos a orar en esa dirección. Mucha gente quiere bendición de parte de Dios siendo hijos de Dios y son desobedientes, y a veces sienten celos por otros que Dios bendice y a Dios no lo bendice. Yo pienso que es bueno que nos examinemos cómo estamos. Ahora también hay que entender la soberanía de Dios. Hay que entender eso, hermano. Tampoco, ¿verdad? El propósito de Dios es bendecirnos, hermano. Dios quiere que seamos personas, hermano, que vivamos una vida llena de gozo, de paz. Aunque nuestra fe va a ser sometida, a veces Dios va a probarnos, Dios va a probar nuestra fe. Vamos a ser tentados, vamos a tener tentaciones. Y a veces, hermano, para recibir regalos y premios, a veces vamos a tener que pasar el examen. Tenemos que pasar un examen, una prueba, para luego recibir bendiciones de parte de Dios. Sí, hermano, porque muchos queremos bendiciones de Dios, pero no queremos obedecer a Dios. Y recuerde lo que dijo el Señor en Deuteronomio 28 al pueblo de Israel. Dios le dijo, si oyeres mis palabras, si me obedecieres. Lea Deuteronomio 28. Léalo, hermano. Porque muchas cosas podemos aprender, muchos principios podemos aprender de ahí, de ese mensaje. Miren lo que dice aquí, que Jesucristo dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, en ustedes, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en ese mismo pasaje del capítulo 15 dice, sin mí nada podéis hacer. ¿Por qué tú viniste a este mundo? Porque era la voluntad de Dios. Dios sabía por qué viniste a este mundo. Ana, en 1 Samuel, capítulo 1, capítulo 2, vemos orando al Señor, pidiéndole que Dios le diera un hijo, porque Ana era estéril. Y Dios le concedió su petición. Y Ana esperó en la voluntad de Dios. Y en cierta ocasión dijo, Señor, si es tu voluntad, que se haga. Y si no, pues. Pero Dios le dio un hijo. Ana era estéril. Y a través de ese hijo que Dios le dio, ¿quién venía detrás de ese hijo? El profeta Samuel. Samuel fue un hombre de Dios, un hombre que Dios lo usó grandemente en la Biblia. Y Dios tenía un propósito
muy definido sobre la vida de Samuel. Por eso Dios permitió que a través de la oración de Ana naciera Samuel. Al igual que Dios permitió que tú vinieras un día a este mundo, no por pura casualidad, ni que yo viniera a este mundo por pura casualidad. Dios tiene muy buenos propósitos sobre tu vida y sobre mi vida. Sí, Dios de los ejércitos,